Ahora vamos a comenzar con un nuevo tema que es la estructura electrónica de los átomos. Entonces, en la estructura electrónica de los átomos, vean que ya en este momento ustedes deben de saber de lo que vimos en la clase, que hay un núcleo que está formado por protones y neutrones y a su alrededor se mueven los electrones. Recuerden una teoría de Thomson que los electrones estaban metidos dentro del núcleo, sin embargo después se encontró que se encontraban afuera. La situación es que cómo pueden estar afuera si el núcleo tiene carga positiva y los electrones tienen carga negativa, cómo es que no los atrae y colisionan. Entonces todo este tipo de preguntas se hicieron para poder establecer cómo se mueven los electrones alrededor del núcleo. Para esto, entonces, existen una serie de conocimientos que vamos a ir viendo y que permitieron determinar la estructura electrónica. Primero existe lo que se conoce como la radiación del cuerpo caliente. Esta radiación del cuerpo caliente nos indica, vean, que un material negro, imagínense un trozo de un metal oscuro, al calentarlo empieza a emitir color, cambia la longitud de onda de su radiación. O sea, cuando nos vemos algo es porque hay una radiación que está emitida desde el cuerpo y entonces eso impacta en nuestros ojos. El caso es que algo que estaba oscuro, imagínense las hornillas de una estufa eléctrica, al calentarlas se ponen rojo, tal como pueden ver aquí, este color rojo, y todavía si se pusiera aún más caliente se pone blanquecino. Entonces eso es uno de los principales efectos de por qué se calienta y por qué cambia. Esto fue explicado por Planck, en donde decía la energía va a ser igual a una constante de Planck, 6.63 por 10 a la menos 34. Observen un valor bajísimo. No les puse las unidades, después se las voy a poner, pero el caso es que es un valor extremadamente pequeño y multiplicado por la frecuencia, que ya vamos a ver en qué consiste la frecuencia. Entonces la energía de la radiación va a ser igual a la constante de Planck por la frecuencia. Y con eso trataba de explicar por qué cambia el color. También existía el efecto fotoeléctrico, en donde en una superficie metálica, si nosotros le impactamos la suficiente energía, vean que van a empezar a brillar, va a empezar a emitir electrones, que sería este efecto. De hecho, existía este experimento en donde en una cámara de vacío o una superficie metálica se le irradiaba energía. Eso hacía que se movieran los electrones, que se movían a la terminal positiva, y eso creaba una diferencia de voltaje. Entonces ese es el efecto fotoeléctrico. Recuerden, la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico. Con eso, en ambos casos, noten que está esta ecuación, la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Les voy a intentar explicar en qué consiste la frecuencia. La frecuencia es si nosotros tenemos una onda. Entonces, la longitud de onda y frecuencia. Una onda, ustedes se pueden imaginar a las ondas que se forman en un río o en el mar si uno tira una piedra. Entonces ahí se formaría una onda. Esta onda va a tener una longitud, que vean que las ondas van repitiéndose de esta forma. Entonces la longitud de la onda es cuando vuelve a llegar a su punto, a un punto igual. Y la amplitud es qué tan alta es la onda. Entonces vean que esta diferencia cuando vuelve a llegar a un punto igual es lo que conocemos como longitud de onda. Y lo que conocemos como, vean que aquí entonces tendríamos una menor longitud de onda, la misma amplitud, y aquí tendríamos una longitud de onda igual a esta con una menor amplitud. También otro efecto es, vean que la luz es considerada una onda. O sea, yo les dije, piensen en las ondas que se forman en el agua, pero la luz, en un conocimiento que tardó muchísimo tiempo más en que llegáramos a tener, es una onda. De hecho, uno la puede ver. Fíjense que si nosotros irradiamos un haz de luz en un prisma, lo que va a salir es una especie de arco iris, en donde va a haber separado las diferentes longitudes de onda. Debido a que se mueven más lento dentro del prisma, al salir van a salir a diferentes, van a salir separadas. Entonces eso nos indica que lo que miramos aquí como un rayo completo, realmente está formado por diferentes ondas de luz. Entonces, aquí he hablado de la amplitud, de la longitud de onda, pero no les he mencionado de la frecuencia. La frecuencia es, a ver si tengo aquí, no. Imagínense que si yo estoy parado en este punto, aquí estoy parado, entonces ¿cuántas ondas pasan por mi cuerpo? Imagínense que estamos aquí en el agua, tomando felices de la vida, en vacaciones, y entonces nos están llegando las ondas de agua.
Si estamos parados, si el agua está muy tranquila, entonces nos llega una onda así lentamente. Si el agua está más fuerte o le tiraron una piedra bien grande, entonces nos llega más agua por nuestro cuerpo. Eso se refiere a la frecuencia. ¿Cuántas ondas pasan? Si uno está parado en un sitio, ¿cuántas ondas pasan por segundo? Entonces, vean que aquí vamos a tener que todas las ondas electromagnéticas, la que ustedes están en total contacto es la onda visible producida por los fotones en el visible y que nuestros ojos han evolucionado para poderla ver. Vean que se mueven entre 400 y 750 nanómetros, aquí está ampliado, 400 a 750 nanómetros. Por debajo de las ondas visibles están las infrarrojas, que esta sería, no sé si alguna vez has estado cerca de una fogata, entonces ese calor que se siente. Las microondas, que serían las que emplean el aparato ese de microondas, y las radiofrecuencias, que se emplean para transmitir ondas de radio, ondas de celulares. Como pueden ver, son mucho menos energéticas que la del visible, o sea que todas estas no deberían de causar ningún problema en nuestro organismo. Después tenemos la ultravioleta, es de, bueno, vean que la longitud de onda entonces se mueve desde el visible, aquí está en metros, está como entre 10 a la menos 7 metros. El infrarrojo a 10 a la menos 5, el microondas 10 a la menos 3 y a las radiofrecuencias que están entre 10 a 1000 metros. El ultravioleta es todavía menor la longitud de onda, aquí está a 10 a la menos 7. Algunas veces el sol está irradiando mucho ultravioleta y entonces hay que tener cuidado. La luz ultravioleta es muy dañina para nuestra superficie, para la piel. Ya con 10 a la menos 9 metros están los rayos X. Vean que los rayos X nos traspasan y si han visto la imagen, únicamente en los materiales más densos son los que se logran ver. La piel no se ve, los huesos que son más densos sí se logran ver. Y todavía aún más, con una longitud de onda más pequeña, o sea, mucho más pequeña, 10 a la menos 11 metros, son los rayos gamma, que son los rayos que se producen en el decaimiento de los átomos. Ahora vean que la longitud de onda que está aquí arriba está relacionada con una frecuencia. Entonces, a mayor longitud de onda, menor frecuencia. Si tenemos una longitud de onda de 10 a la 3, la frecuencia es de 10 a la 4 Hz por segundo. O sea que pasarían unas 10.000 ondas por segundo. Ya para el visible, vean que estaría como 10 a la 15. Para rayos X 10 a la 8 y para rayos gamma 10 a la 20. Entonces vean que entre mayor sea la longitud de onda, menor es la frecuencia. Y cuando menor sea la longitud de onda, mayor es la frecuencia. Eso es muy importante para conocer todo lo que es el espectro electromagnético. Entonces vean que las características ondulatorias de la radiación electromagnética dependen de las intensidades de las fuerzas electrónicas y magnéticas asociadas a la radiación. Entonces, igual que como yo les decía que las ondas en el agua se producen cuando uno les tira, por ejemplo, una piedra, y si es una piedra que uno la tira más rápida, se forma una onda más rápida. Si es una piedra grandotota, se forma una onda más grande también. Entonces, ahí vamos a tener nosotros que las ondas electromagnéticas dependen de cómo se ha arrancado un electrón del núcleo. Entonces, de las fuerzas electrónicas y magnéticas para desprender un electrón del núcleo. Ahora, vean que la frecuencia, esta es la frecuencia y esta es la longitud de onda, están relacionadas para las ondas electromagnéticas, que multiplicada una con la otra es igual a c, la constante de la velocidad de la luz. Esta velocidad es sumamente grande, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Vean que aquí tenemos de nuevo el espectro electromagnético. Recuerden entonces que los rayos gamma, que tienen tanta frecuencia, son tan energéticos, es porque se empleó mucha energía para desprender el electrón, mientras que en las radiofrecuencias, que tienen una longitud de onda, una frecuencia mucho menor, en este quiere decir que los electrones ni siquiera han sido desprendidos, sino que únicamente han sido perturbados. En las unidades de longitud de onda, vean que lo general es que para rayos X se expresan en angstroms, ya que están por 10 a la menos 12. Noten que los rayos gamma están por 10 a la menos 12, entonces, aunque no está aquí, se expresarían en picómetros, que es la unidad del 10 a la menos 12.
Los ultravioleta y visible que andan por 10 a la menos 9 se expresan en nanómetros. El infrarrojo en micrómetros, cuyo símbolo es este, en micrómetros, 10 a la menos 6 metros. El infrarrojo en milímetros, 10 a la menos 3, se están moviendo. Como lo pueden ver, el infrarrojo está aquí entre 10 a la 6, 10 a la menos 3. Las microondas en centímetros y la televisión y el radio en metros. Ahora, recuerden que teníamos el espectro, el efecto fotoeléctrico y la radiación del cuerpo negro. Otro aspecto que llevó a la determinación de las configuraciones electrónicas fueron los espectros de línea. Vean que si nosotros tenemos una fuente de luz, la hacemos pasar por una ranura para que pase directo e incida sobre el prisma, se va a separar en todas las luces que lo componen. Y entonces tendríamos aquí una pantalla. Si fuera la luz blanca, tendríamos que se separa tipo un arco iris. Sin embargo, aquí tenemos que lo que vamos a emplear es una lámpara de neón o de hidrógeno. Y entonces vean que el espectro que se miraría aquí en la pantalla, en el caso que tuviéramos sodio, solo miraríamos un par de luces amarillas aquí por el 590 nanómetros. Para el hidrógeno tendríamos este espectro. Vean que son 4 líneas, una por 650, una por 480 y dos aquí por 400. Entonces, todas estas se conocen como el espectro del hidrógeno. Este sería el espectro del sodio. Cada elemento daba un diferente espectro. Entonces, esto llevó a hacer pensar que si todos los elementos tienen propiedades, están formados por neutrones, protones y electrones, que aquí lo que estábamos nosotros viendo era el movimiento de los electrones que se movían dentro del núcleo, y entonces eso era lo que se observaba. De esta manera, vean que estos son el espectro visible del hidrógeno, tal como se los había mencionado, y se conoce como la serie de Balmer, esta de aquí. Entonces sería cuando los electrones excitados regresan hacia el nivel 2 del átomo. Entonces, el átomo de Bohr proponía una serie de órbitas alrededor del núcleo a diferentes distancias, y que los electrones estaban en una órbita. Para pasar de una órbita a otra hacían como un salto cuando la energía era suficiente. Cuando la energía se desactivaba, no era que iban cayendo así como en gradas, sino que hacían un salto y pasaban al nivel más bajo. Entonces, un átomo excitado y que regresa al nivel N2 da la serie Balmer, que es una serie en el visible. La serie de Lyman, vean que regresa al nivel N1 y da una imagen en el ultravioleta. Y la serie de Paschen regresa al nivel 3 y da en el infrarrojo. Aquí únicamente tenemos el ejemplo en el visible. Vean que el hidrógeno da estas pocas líneas, el neón da más, y el hierro, vean, muchísimas líneas. Entonces se trató de explicar lo que estaba sucediendo en el átomo, no empleando el hierro porque era muy complicado, sino que el hidrógeno. Entonces, con eso el modelo de Bohr lo que estableció es que había un núcleo en donde los electrones se movían alrededor en órbitas, y que para pasar de una órbita a otra tenían que tener la suficiente energía para dar el salto completo. No lo hacían como en una plataforma, sino que saltaban de un lado, de un punto hacia el otro. Ese es el modelo de Bohr. Los electrones se mueven en órbitas y dan saltos entre las diferentes órbitas. Vean que este sería un átomo, ya que tiene 8 electrones. Estaríamos hablando de el oxígeno. Pero el más sencillo de estudiar, como les decía, era el átomo del hidrógeno, donde en el átomo del hidrógeno existe un núcleo, en donde el núcleo solo es un protón, y están los electrones moviéndose en diferentes órbitas. Ahora, estas órbitas no es que esté estable, sino si nosotros, por ejemplo, le aplicamos energía de alguna forma, se mueve hacia una órbita más exterior, y luego al quitarle la energía decae hacia su órbita original o hasta una órbita más interior. Entonces todo eso estaba propuesto en el modelo de Bohr. El modelo de Bohr sirve para explicar, vean que aquí están los cambios de energía, se podían hacer cálculos matemáticos que no los vamos a estudiar, pero el modelo de Bohr explicaba muy bien el átomo de hidrógeno. También estaba muy correspondiente con el efecto fotoeléctrico, con el efecto del cuerpo negro
y con el espectro de emisión del hidrógeno. Sin embargo, ya para otros átomos no se podía explicar. Y además ahí, en ese momento, después del modelo de Bohr, surgieron unos nuevos conocimientos. Primero, el comportamiento ondulatorio de la materia. Louis de Broglie, que les pongo aquí una imagen, indicó que toda materia tenía una longitud de onda. Recuerden que si tiene una longitud de onda va a tener una frecuencia asociada y que esta va a ser igual a la constante de Planck, que es muy pequeña, sobre la masa, sobre la velocidad. Entonces, para cualquier cuerpo que tenga una masa así grande, aunque fuera una hormiguita o un alfiler, la masa es suficiente para que la longitud de onda sea muy pequeña y entonces aparezca como un cuerpo completamente sólido. Sin embargo, cuando la masa es muy pequeña, como por ejemplo para los electrones, las partículas subatómicas, lo que sucede es que ya tienen longitud de onda. Y entonces con eso van a tener frecuencia y se comportan como una onda. Tienen un doble comportamiento de partícula-onda. Vean que aquí en este ejemplo tenemos una pistola que estaría disparando electrones, pasan por una rendija y nosotros pensaríamos que se estrellarían en la pared y darían donde estaba abierta la rendija. Sin embargo, hacen algo típico de las ondas, que crean un patrón de interferencia en donde ya no se mirarían únicamente las dos rendijas, sino que se mirarían este espectro. Tipo como cuando en la televisión no hay imagen, que se aparecen unas barras. Esas barras vienen del comportamiento de onda de los electrones. Vean aquí que entonces los electrones no serían únicamente una partícula, sino que también llevan un comportamiento de onda. También he intentado explicar aquí, vean que aquí sería el movimiento de los electrones, pero además se van moviendo como ondas. Entonces, ya la teoría de Bohr, eso no lo había considerado para nada, que los electrones fueran partículas u ondas. La teoría de Bohr lo consideró únicamente como partículas. Se creaba un problema con la teoría de Bohr. El segundo problema es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Aquí tienen a Heisenberg y vean que Heisenberg lo que decía es que el cambio en la posición con el cambio del momentum, vean que esta es la masa por la velocidad, va a ser mayor o igual a la constante de Planck sobre 4pi. O sea que si nosotros conocíamos perfectamente uno, era imposible conocer el otro. Si conocíamos la posición, era imposible conocer la velocidad y la masa. Si conocíamos la velocidad y la masa, es imposible por completo conocer la posición. Vean que aquí este ejemplo del libro, si el electrón tiene una masa de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos y se mueve con una velocidad media de 5 por 10 a la 6 metros por segundo, vean que aquí tendremos la masa y la velocidad en un átomo de hidrógeno. Supongamos que conocemos la velocidad con una incertidumbre del 1%. O sea que esta velocidad tiene una incertidumbre del 1%. O sea que sería 5 por 10 a la menos 6 metros por segundo, sería igual a 5 por 10 a la menos 4 metros por segundo, la incertidumbre. Y que esta es la única fuerte incertidumbre importante en la trayectoria. De modo que delta mb es igual a m por delta b. Entonces podemos usar la ecuación 6.9 para calcular la incertidumbre de la posición del electrón. El delta x va a ser mayor o igual que h sobre 4pi m delta b. Colocando, vean, despejamos aquí. H 6.63 por 10 a la menos 4 joules segundos. Recuerden que no les había dado las unidades. 10 a la menos 34 joules segundos. Sobre 4pi. La masa 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. El delta B 5 por 10 a la menos 4, 5 por 10 a la 4 metros sobre segundo. El resultado es que la incertidumbre es 1 por 10 a la menos 9 metros. Vean que 1 por 10 a la menos 9 metros es muy pequeño, pero si consideramos que el núcleo, que el electrón es muchísimo más pequeño, eso nos indicaría que no tenemos ni idea de dónde puede estar el electrón. Entonces, si conocemos con cierta exactitud la posición, no vamos a conocer, si conocemos con cierta posición el cambio en la posición, no vamos a conocer con ninguna exactitud si conocemos la velocidad,
Si conocemos la velocidad no vamos a conocer, disculpen, ahora sí, si conocemos la velocidad no vamos a conocer la posición del electrón. Entonces en eso era el principio de incertidumbre. Con eso vean que ya tendríamos los dos hechos que no había considerado Bohr. Bohr lo consideraba una partícula, el electrón, y lo consideraba que se podía determinar perfectamente su posición. Estos dos conocimientos, el de Broglie, indicó que el electrón era una partícula onda, y Heisenberg indicó que lo que se podía decir eran probabilidades de donde encontrara el electrón. Entonces ahí surgió la mecánica cuántica y los orbitales atómicos, creados por Erwin Schrödinger, la ecuación de onda de Erwin Schrödinger. Vean que se le llama ecuación de onda porque aquí sí que considera que los electrones no solo son partículas, sino que son ondas. La ecuación de Schrödinger describe al electrón mediante 4 números cuánticos. Estos 4 números cuánticos son el nivel de energía, n, que describe la distancia promedio entre el núcleo y el electrón. Un n1 indica que el electrón está lo más cercano al núcleo, un n7 indica que está lo más alejado del núcleo. El número cuántico azimutal, L, que indica la forma en que se mueve el electrón. Hay diferentes formas. Recuerden que Bohr únicamente consideraba que se movían en órbitas circulares, y aquí en la resolución de Schrödinger nos indica que se pueden mover como esferas, como lóbulos, como tréboles y como figuras aún más complicadas. El número cuántico magnético, ML, describe la orientación del movimiento. Vean que puede haber una orientación en el eje de las X, en el eje de la Y, en el eje de la Z, como podremos ir viendo. Y finalmente, el número cuántico del spin, MS, que puede tomar valores de más un medio y de menos un medio. Vean que el electrón no es que gira, como uno podría pensar, sino que siempre en las órbitas hay dos electrones. Uno tiene un valor de más un medio, el otro tiene un valor de menos un medio. Bueno, todo esto lo estaremos discutiendo en las próximas clases. Por hoy, hasta aquí llegamos.